En esta entrega, lo que toca es desarrollar el modelo ISLM. Soy su profesor Israel Dolarte Jorge y sean bienvenidos a otra cápsula. Bien, bueno pues, como había comentado, el día de hoy empezamos la construcción del modelo ISLM y para ello nos vamos a basar en el libro de Dorbush, Macroeconomía, en su apartado número 9, que se llama Ingreso y Gasto. Bien, quiero por favor que pongan mucha atención al desarrollo de las ecuaciones y que vayan ustedes tomando apuntes, sobre todo en la cuestión del orden que lleva cada una de ellas. Yo voy a ir colocando números en las ecuaciones, esto para hacer no solamente su seguimiento más sencillo, sino para que en futuras, perdón, en futuros desarrollos sea más fácil ir nombrando estas ecuaciones. Esto es, en algún momento voy a decir, por ejemplo, recordemos la ecuación 3 o la ecuación 4, y ustedes ya van a tener anotado en su libreta esa ecuación. Dicho esto, entonces comencemos. El modelo ISLM es una perspectiva de cómo sintetizar las ideas de Keynes. Ojo, este modelo no lo elaboró Keynes, lo elabora Hicks, basándose en las ideas de Keynes. Por eso es que muchas personas, perdón, muchas corrientes o autores mencionan que no es un modelo keynesiano, es un modelo basado en Keynes, ¿sale? Y como tal deberíamos tomarlo. No es un modelo, repito, elaborado por Keynes. Primero, lo que retoma aquí el modelo ISLM es, en la ecuación 1, que es la que estoy poniendo en la pantalla, es la demanda agregada. ¿Cómo se determina la demanda agregada total de la economía? Esta se determina por el consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas. Voy a explicar. La demanda total de la economía, disculpen, disculpen, o la demanda agregada, como menciona Keynes, se constituye por el consumo. ¿El consumo de quién? El consumo de las familias. Todas las familias consumen pan, eh, consumen tortillas, consumen agua, consumen educación, consumen coches, consumen viajes de turismo, etcétera. Entonces, un elemento importante de la demanda agregada es el consumo, que es el elemento que estoy poniendo ahí. Otro elemento de la demanda agregada es la inversión. La inversión también consume, es decir, la inversión productiva, la inversión que se hace para que crezcan los bienes y servicios, para producir bienes y servicios, perdón. Es decir, la demanda de los empresarios. Los empresarios demandan o consumen pintura, ladrillo, cemento, madera, martillos, clavos, etcétera. ¿Sale? Eso es la demanda de los empresarios. Más la demanda del sector estatal o el gobierno. Esto me parece que es un poco más evidente, ¿no? El Estado, para poder mantener sus funciones, siempre tiene que demandar bienes y servicios. Carreteras, por ejemplo, las carreteras, eh, para poderlas producir se necesitan un número de insumos, ¿no? Chapopote, pintura, no lo sé, etcétera. Y las exportaciones netas, que está ahí, es NX, es todo lo que nos consume el exterior. Entonces, por ejemplo, y esto ya lo habíamos dicho en un video pasado, podemos decir que la demanda de pintura, supongamos que solamente se produzca pintura, ¿sí? Se constituye por la demanda de las familias, cuánto demandan las familias de pintura, cuánto demandan las empresas de pintura, cuánto demanda el gobierno de pintura y cuánto demanda el sector externo de pintura, o incluso cuánto le compramos nosotros de pintura, ¿no? Si se dan cuenta, entonces, la demanda agregada lo único que está haciendo es sintetizar los 5 principales actores que demandan en la economía, ¿sale? En una producción en equilibrio, entonces, la producción es igual a la demanda, o sea, Y igual a C más I más G más NX. Esto es igual a la demanda agregada. Por consiguiente, ¿sí? Si nosotros agarramos los dos extremos de la ecuación, solamente nos podemos quedar con Y menos DA, o sea, la demanda agregada, y esto debe ser igual a cero. Cuando esto es igual a cero, significa que los inventarios son igual a cero, o sea, que no hay nada en los anaqueles, todo se vendió. ¿Sale? Ahora, ¿qué implicaciones tiene que los inventarios sean positivos?
o que los inventarios sean negativos. Y esto es precisamente el punto de partida del modelo ISLM. Me explico. Si los inventarios, por ejemplo, son positivos, significa que hay muchos, o bueno, hay por lo menos algunos bienes y servicios en los anaqueles. Bueno, los servicios no están en los anaqueles. Significa esto entonces que hay productos en los anaqueles que no se están vendiendo. Los inventarios son positivos. Si los inventarios son negativos, significa que hay más demanda que oferta. O sea que se acabaron los zapatos y todavía vinieron otras 10 familias a comprar zapatos, ¿no? No existen los inventarios negativos en la realidad. Lo único que esto está representando es que hay más demanda que oferta. Ahora, ¿por qué digo que esto es el punto de partida del modelo ISLM y sobre todo de la perspectiva keynesiana? Pues porque precisamente Keynes lo que observaba eran inventarios positivos. Esto es, que había una gran cantidad de bienes y servicios que no se estaban colocando en el mercado, que no lograban que se vendieran. Y ese es el problema que se tenía que resolver. Recordemos el contexto en el que Keynes escribe la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, y es después de la Primera Guerra Mundial, el crack del 29 y la Gran Depresión de los 30. Imagínense ustedes que viven en una economía en crisis. No se lo imaginen, creo que ya vivimos en una. Imagínense entonces, bueno, el contexto de Keynes, pues, donde hacían filas y filas de personas buscando empleo y por otro lado en las tiendas estaban los productos echándose a perder. Entonces había que resolver eso. Los inventarios son positivos. Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos a dejar hasta ahí esta parte y continuemos con el desarrollo del modelo. Bien, veamos de nuevo nuestra ecuación de demanda agregada, es decir, la ecuación 1. Si recordamos entonces hay 4 elementos que constituyen la demanda agregada. Lo que vamos a hacer para construir cada punto del elemento es tomar cada factor, ¿sí? O sea, cada elemento de la ecuación, que se las estoy poniendo yo ahí, se las estoy resaltando, y lo que vamos a hacer es elegir ese elemento, lo estudiamos y lo regresamos a la ecuación. Seguimos a otro elemento, lo estudiamos y lo regresamos a la ecuación, así hasta que construyamos todo el modelo. O sea, vamos a tomar, y de hecho así va a ser, vamos a empezar el consumo, vamos a ver los elementos que determinan el nivel de consumo, y posteriormente lo mismo vamos a hacer con la inversión y con el gasto del gobierno. Hasta ahí vamos a llegar con el modelo ISLM. Después le vamos a agregar el sector externo, que es NX, pero eso será en otras ocasiones. ¿Sale? Bueno, pues empecemos entonces con la función de consumo, es decir, la C que está en demanda agregada. Bien, como pueden ustedes observar en la ecuación 4, C es igual a C con una línea, o C con sombrero, más C minúscula por Y. ¿Qué significa esto? C es el nivel de consumo, o sea, la primera C. ¿Cómo se determina el nivel de consumo de las familias? Bueno, primero, dice Keynes, hay un nivel de consumo autónomo o consumo sin ingreso, que vamos a denotar como C con gorro. Y hay una propensión marginal a consumir, que es C minúscula. Y hay una Y, que es el ingreso. Ahora, ¿cómo podemos leer esta ecuación? El nivel de consumo de las personas es igual a el nivel de consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso. O sea, que todas las familias tienen un nivel de consumo autónomo. Por ejemplo, algunas familias tienen una herencia, ¿no? A algunas familias les dejó la abuela, el abuelo, no lo sé, o cuando los tíos en Navidad se pelean por los terrenos. Eso es consumo autónomo. Ese consumo no depende del ingreso de mi papá o de mi mamá, ¿no? En el caso de ustedes. Es decir, el consumo de mi familia no depende de mi ingreso, sino de algo que a lo mejor me heredaron mis padres, ¿no? Me heredaron tal vez un terreno, me heredaron tal vez una fortuna, ¿no? Y entonces digo, bueno, cada semana, cada mes, tomo una parte de esa fortuna, o yo vivo ahí, y eso no depende, ahí en el terreno, y eso no depende de mi ingreso, ¿sale? Eso es consumo autónomo. Todo aquello que no dependa de mi ingreso. E incluso, por ejemplo, yo puedo decir que hasta el trabajo en algunos casos es consumo autónomo. Si yo, por ejemplo, tengo gallinas, tengo mi milpa, ¿no? Ahí no dependo de un ingreso monetario y yo puedo comer sin obtener ingresos monetarios, ¿sale? Bien, entonces primero, el primer elemento
que se toma en cuenta para determinar el consumo de las familias es el consumo autónomo. Ustedes se preguntarán, ¿habrá familias con consumo autónomo igual a cero? Sí, la verdad es que sí, ¿no? A lo mejor sus familias no tienen ningún consumo autónomo, ¿no? No tienen ninguna herencia, no tienen ninguna beca, no tienen nada, ¿no? Entonces, pues depende solamente del ingreso de sus padres, ¿no? O lo que ustedes estén generando como ingresos. Ahora, esto le sumamos, supongamos que sean 500, ¿no? No lo sé. Si a esto le sumamos el otro elemento de la ecuación que dice propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso. El ingreso es el ingreso monetario, así, constante y sonante. Si yo gano 10,000 pesos, yo coloco ahí esos 10,000. Si gano 5,000, 8,000, no lo sé, ¿sale? Pero yo no me voy a consumir todo. Hay una parte que me voy a guardar. Dice Keynes, hay diferentes motivos por los cuales la gente no ocupa su dinero y uno de ellos es el motivo precaución. Ustedes, por ejemplo, cuando reciben un ingreso, a lo mejor, no sé, de sus padres, siempre guardan un poquito por si las dudas, ¿no? Es ese poquito que ustedes siempre tienen en el bolsillo y que nunca lo van a gastar. ¿En algún momento se va a gastar? Sí, los ahorros son eso, consumo futuro. Pero siempre hay una parte del ingreso que no se consume, ya sea por prever situaciones adversas, ¿no? O a lo mejor porque pienso que en 2 años voy a necesitar más cosas, por ejemplo, mis hijas crecen y pues necesito más cosas, entonces dejo de consumir hoy. O tal vez, por ejemplo, porque quiero dejar una fortuna, una herencia, etcétera. Ustedes busquen, ¿sí? Y fíjense que siempre va a haber motivos por los cuales perdón, deja de consumir. Y eso se llama o eso que sí consume se llama propensión marginal a consumir. Por ejemplo, si yo gano 5,000 pesos y tengo una propensión marginal a consumir del 90%, significa que consumo 4,500 y 500 los estoy ahorrando. Hagan ustedes un ejercicio de introspección y chequen cuál es su propensión marginal a consumir de ustedes, de sus hermanos, de su familia en general, y compárense, ¿no? Con sus amigos, etcétera, y siempre va a haber una propensión. También me pueden preguntar, oiga, profe, ¿y si la propensión es igual a cero? ¿O puede ser que la propensión sea igual a cero? La respuesta es sí, también. Hay gente que despilfarra el dinero, ¿no? Si te ganas 1,000, te gastas casi 1,200, ¿no? También la propensión marginal a consumir, entonces puede ser igual a cero. En este caso, que parece muy chistoso que gano 1,000 y me gano 1,000 y gasto 1,200, bueno, pues ahí estoy recurriendo a una deuda, ¿no? Entonces, espero que quede claro esto. C es el consumo, es igual a C autónomo más C por Y. ¿Sale? Por ejemplo, yo digo, voy a determinar el nivel de consumo de esta familia, donde tengo 1,000 pesos de consumo autónomo más 5,000 pesos de mi ingreso por una propensión marginal a consumir de 0,9, ¿no? Eso da 4,500. Por consiguiente, esta familia puede consumir al mes 8,500. Si dije 4,000 el consumo autónomo más 4,500 del otro, 8,500. Espero no haberme equivocado. Pero espero que sí se entienda, ¿no? También puede ser C igual a cero, ¿no? Y todo mi consumo depende del ingreso, mi ingreso corriente, ¿no? Ahí tengo que corretear más la chuleta. Que no quisiera uno, ¿no? Una herencia que te haga un poquito más fácil la vida. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el video del día de hoy. Mañana vamos a continuar desarrollando esta parte del consumo y así sucesivamente. Bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente entrega. Adiós.